Hola, buenas tardes amigos. Estamos hoy jueves 29 de noviembre, un día antes de que comience el G20, acá en Parque Chacabuco, en el Toro Bardo. Nos acompaña Jorge Rulli, grabando el apunte 4 de Cuarto Poder, espacio de pensamiento crítico y reflexión política. Hoy vamos a hacer una mesa sin un tema predeterminado, vamos a hacer una mesa de charla política, de actualidad. Jorge Eduardo Rulli comenzó su militancia cuando se avecinaba la Revolución Libertadora. Eran épocas heroicas y apenas tenía 15 años. Su generación se inició apedreando los autos embanderados que festejaban la caída del peronismo y continuó con los tizones de grasa con que se escribía Perón vuelve. Desde aquellos años, Rulli no se ha detenido. Ha pasado 2 veces por la tortura y ha estado muchos años preso y en el exilio. Es un fósil viviente, ya que hacia los 80 años pretende pensar y discurrir sobre política y pensamiento nacionales. Se manifiesta ecologista y libertario y desea poner distancia de la política partidocrática y de todos aquellos que siguen pensándose vanguardia y buscando conducir al pueblo, que solo han conseguido hacinarlo a ese pueblo en inmensos conurbanos de pobreza, a la vez que doblegarlo con el paco y el hambre. Hoy intermedian fortunas para el asistencialismo entre los pobres y el gobierno y aseguran que no habrá desbordes, pero además pretenden ser de izquierda. Yo quiero hacer mención a que lo conozco a Jorge hará unos 8 o 9 años. Organicé en un local que tenía, que había sido un restaurante, un encuentro de peronistas de izquierda y de derecha, con un infiltrado trotskista que es amigo mío. Y nada, fue una cena en donde 2 figuras históricas, Rulli y Vuela, compartieron y hegemonizaron absolutamente la conversación, y por supuesto que la idea mía, que pretendía ser original, cayó en el tacho. Pasados los años, Rulli me acompañó hace unos meses en una experiencia que se realizó en este mismo lugar histórico, el bar de Susana, con la proyección de una película mía sobre la crisis del 2001 y las asambleas, que se llama QSBT, que se vayan todos, que fue un debate bastante complicado, se nos fue de las manos. Y bueno, en este cuarto apunte estamos contentos de tenerlo con nosotros. Agradecemos que estés aquí, Jorge, porque sabemos que cuesta movilizarse, aparte en un día como este. Y bueno, vamos a charlar de política y a meternos en problemas. Ese es el plan, Como que viene muy tranquilo todo en Cuarto Poder hasta ahora. Aclaramos desde ya que ni Luis Terroba ni yo somos periodistas. Él es abogado, yo soy cineasta. Y esto que estamos intentando es una experiencia de construcción política, o sea, nosotros eso no lo vamos a ocultar. Hemos tenido un primer apunte con un invitado que nos esclareció sobre el vaciamiento de YPF durante el gobierno populista de 46.000 millones de dólares, dinero que fue trajinado por el grupo Eskenazi. Es un clan intocable. Esta semana nos enterábamos que Bonadío estaba denunciando, digamos, los dineros de los cuadernos, que vienen a ser 100 millones de dólares, y todavía nos preguntamos por qué no ha citado nunca, por ejemplo, a esta gente, con pruebas contundentes que aportó en su momento Herrera Paz en la justicia de Estados Unidos. Pero bueno, los Eskenazi son intocables. Después nos acompañó Alejandro Olmos Gaona con el tema de la deuda externa, que también nos transfirió una cantidad de información interesante. En el programa anterior entrevistamos vía Skype al ingeniero Garbars, que es un perito de la Universidad Tecnológica Nacional, que estaba en New York, que nos dio precisiones técnicas y científicas primero de la ubicación de la ARA San Juan, que apareció al día siguiente, y segundo, que era lo más grave, la certeza de que fue
atacado por un torpedo. Información que hasta el momento la justicia de Caleta Olivia no ha tomado en cuenta. Así que bueno, vamos a empezar con la primera línea de conversación, que un poco le hemos estado charlando en privado contigo, que sería, o se podría titular, el pacto en la estancia de Sigman, el acuerdo, digamos, entre Cristina Fernández de Kirchner y el presidente, como para generar una zona de impunidad en donde la justicia federal no avance más allá de lo que puede llegar a ser la figura de debido. Esta información me la transmitís vos, Jorge, y me gustaría que si podés ahondar un poco, no revelando fuente ni esas cosas, pero porque es muy fuerte. O sea, la figura de Sigman es un multimillonario en el negocio de los laboratorios, con plantas de producción de efedrina en la India, que exporta a 30.000 laboratorios en todo el planeta, o sea, un peso pesado de aquellos. ¿Qué podés ahondar al respecto? Sí, bueno, Hugo Sigman es uno de los hombres de la nueva plutocracia de la Argentina, pero sobre todo se lo conoce porque es el director del Dipló, o sea, digamos que es un hombre de izquierda, siempre fue de la Fedes, y la fortuna que él ha multiplicado proviene de dineros que tenía el Partido Comunista. Su suegro es Gold, que es un farmacéutico. Yo todo esto lo he conversado con dirigentes del Partido Comunista. Llegó dinero de la URSS, en aquella época esto era bastante común, inversiones que necesitaban canalizar a través de alguien, de un afiliado de confianza, y Gold era un farmacéutico de Villa Crespo que aceptó poner su nombre. Y bueno, esta primera empresa de vacunas trianguló con Cuba primero y después con la España de Felipillo González, y se convirtió en una gran internacional. Y bueno, lo que pasa que Hugo Sigman era el novio de la hija de Lucía Gold, de la hija de Gold. Cuando se cae toda esta situación, allá por épocas de la dictadura militar, mejor dicho, Gold se entera del golpe inminente y saca a su hija y a su yerna, la saca a través de Seiza, que se vayan a Barcelona, y les da poder para manejar estas empresas que multiplican allá en España, ¿no? Fueron dueños de gran parte del gas de Barcelona, inclusive de la distribución del gas. Bueno, todo esto el Partido Comunista luego prácticamente deja de existir. Ellos llegan a un acuerdo y por una muy módica cantidad de dinero ganan independencia con sus empresas en un negocio fabuloso, porque en ese momento la revista Fortune los da como dueños de $7.000 millones. Se dice que vuelven al país luego de la dictadura a pedido de Monsanto, para crear el clima necesario a lo que luego vamos a llamar el agronegocio o la agricultura industrial, con el acompañamiento de biotecnología que conocemos, o sea, los transgénicos. El asunto es que él ha operado en los últimos años también como un mecenas del cine, como un hombre de la izquierda. Su mano derecha es Natalson, que reiteradamente ha justificado la soja en nombre de asistencializar la pobreza, lo cual no es cierto. En la Argentina siempre se asistencializó la pobreza con deuda externa. Pero bueno, mucha gente del kirchnerismo insiste en esto, ¿no? Y bueno, y lo que pasa es que él estuvo en el Teatro Colón cuando gana a Macri, habiendo sido íntimo de Cristina, y oficia de puente. Lo que nosotros nos informamos es que en las primeras vacaciones que se toma Macri, en la Angostura, a poco de ser presidente, desciende en el territorio, digamos. Cristina estaba en Calafate, sube y se encuentran en la estancia de Sigman, donde habrían conversado, según
la información que tenemos, unas 5 horas, no sabemos de qué. Es bastante tiempo para conversar 5 horas. Se supone que hablaron, digamos, políticamente, ¿no? Los niveles y los puntos de confrontación y los límites de una confrontación, porque ambos son funcionales a un sistema que no ha sido removido, a tal punto que el ministro Lino Barañao no solamente siguió siendo ministro, días pasados dijo que en realidad todo está igual, más algunas cosas, pero que en realidad lo importante no ha cambiado. Barañao es un hombre cercano a Sigman también. Claro, y a Cristina, y le pidió permiso a Cristina para seguir siendo ministro de ciencia de Mauricio Macri. Cristina le dijo que sí. Bueno, en fin, hay una cantidad de cosas. Bueno, se supone... Mira, esta reunión fue una semana o 2 semanas antes de que en Jujuy la detuvieran a Milagros Salas. Esto es una suposición, ciencia ficción, pero que surge de mi análisis político, ¿no? ¿Qué puede haber discutido, qué pueden haber conversado el presidente saliente con la presidenta que se fue, que no le quiso dar la banda? El bastón, sí. Claro, para armar también una escenografía de conflicto que no existió, porque los Macri vienen de antiguo, en el peronismo vienen de la época de Menem, y fueron los elegidos por Néstor para tener una confrontación con alguien que no los pusiera en riesgo. Grave error de Néstor, porque terminó ganándoles. Pero bueno, esta es otra historia. O sea, ellos se conocen hace mucho. ¿Qué pueden haber conversado? A partir de ese momento surge el de debido para arriba nada. ¿Comprendo? O sea, evidentemente que Cristina sacrificaba a sus peones. Y muy probablemente Mauricio en algún momento, pienso yo, le ha dicho, mirá, hay cosas que yo no puedo controlar. Por ejemplo, el conflicto y la bronca de larga data que tiene Morales con Milagros Salas. Y Cristina le habrá dicho, no es mi problema. Mis problemas son mis hijos, que no los toquen. Bueno, a la semana estaba presa Milagros Salas. O sea, todo esto tiene su racionalidad. Hay por lo menos una lógica que uno puede ir interpretando, ¿no? Por supuesto, cuando se conoce algo de política, cuando se ha vivido esta historia, ¿no? Y el sistema se mantiene, ¿no? El Ministerio de Agroindustria continúa siendo de agroindustria. Por supuesto, después de la crisis del campo, cambia la clase dominante. Ya no es el viejo patriciado de apellidos vascos los que controlan. Ahora son los tipos como Sigman, como Groboco Patel, como Elstein, que van a estar todos en el Teatro Colón, cuando eran los beneficiados de Néstor y de Cristina. Bueno, de hecho, esta semana Groboco Patel levanta un subtexto bastante similar al de Grabois, o Grabois, uno de Gra y Gro, que no se vería mal el retorno de Cristina, pero con un entorno distinto, que llama la atención, porque es que están casi hablando de la misma manera. Sí, y el hijo de Groboco Patel está en el gabinete ¿cómo se llama? El jefe de gabinete, Marcos Peña. De Marcos Peña, claro. Sí. Y bueno, Elstein tiene enorme cantidad de negocios con la Reta, todos los negocios de Buenos Aires. Se supone que el soterramiento del Sarmiento también es de él. O sea, es la nueva clase que produjo Cristina, que ahora participa del nuevo oficialismo. Yo creo que... Eso articulado también desde el Partido Comunista, ¿no? O sea, porque hay digamos, Y de hecho, el Partido Comunista prácticamente no existe más, pero digamos, sus cuadros... Bueno, Nuevo Encuentro se llama. Claro, sus cuadros son los que conducen, porque son los que tienen más idea de la política, ¿no? Conducen al progre camporismo, evidentemente, que yo creo que son los estrategas, ¿no? Lamentablemente no solamente en la Argentina, esto tiene que ver con los fantasmas, ¿no? Porque la URSS no existe, sin embargo los estalinistas quedaron
y actúan como sí. Sí. ¿No? Es increíble, me parece que merecería un estudio y una sesión aparte de televisión, ¿no? Cuando hacía poco tiempo que yo había terminado de filmar la película con muchísimo esfuerzo, porque el financiamiento fue propio, más allá del apoyo de técnicos y artistas y demás, en ese momento yo simpatizaba con el chavismo, porque incluso Chávez estaba apoyando la generación de una suerte de democracia participativa, que es el ideario político al cual yo adhiero, y fui a la Embajada de Venezuela, me recibió la Agregada Cultural, una mujer amorosa, tuvimos una charla de 2 horas maravillosa de cine, de Venezuela. Yo soy muy admirador de un cineasta venezolano, que una amiga de ella había trabajado de India en una película. Bueno, fue una cosa muy tierna aparte. Y yo fui a pedir apoyo de plata, una suma de dinero que eran $80.000, era una moneda, pero yo con esa plata podía terminar de postproducir bien la película, ver de estrenarla, qué sé yo, etcétera. Y ella me dio total apoyo, incluso, bueno, acá viene a cuento el tema de PDVSA, me dijo que la plata se iba a girar por PDVSA. Y empezaron a pasar los meses y nunca más. Después me la crucé en un encuentro que se había hecho en un centro cultural de Venezuela, y ya ella como que me ponía caritas y qué sé yo, como, bueno, tené calma. Y nada, ahí la ficha que me había bajado era que el PC me había bajado el dedo. O sea, yo siempre fui un muchacho que se lo tilda de facho, porque no me lo banco. O sea, los he visto como socios de la dictadura en su momento. O sea, esto no es un secreto. No me voy a meter en más quilombo ahora hablando de cosas peores. Pero la estructura del estalinismo en el plano de la cultura es muy fuerte, incluso en Moscú es fuerte. O sea, yo mandé la película al Festival de Cine de Moscú, que era donde yo pensaba que podía llegar a arrimar un poroto. La película la vieron todos los jurados. Y después tuve la mala suerte de que entraron en un blog, que yo en ese momento activaba bastante, Demo Directa, que tenía muchas entradas de todas partes del mundo. Y al día siguiente entran 5 moscovitas a mi blog, y a los 15 días me mandan un mensaje diciéndome que la película es bárbara, qué sé yo, pero bueno, que ya no hay cupo, etcétera, qué sé yo. O sea, la estructura existe y es recontra poderosa. Y esto lo vemos en el manejo mediático que hoy día tiene, digamos, el kirchnerismo. Menos 678 tiene todas las señales que tenía antes, o sea, y lo demás son señales del antiguo PC, evidentemente. Totalmente financiado por Heller, tipo Diana Conti, tipo Víctor Film. Hugo sigue teniendo toda la audiencia que necesita para tener. Yo me doy el gusto de escucharlo todos los días porque me interesa saber con quién estoy confrontando. Pero esto que estás diciendo es real. Y no deja de ser preocupante, porque las encuestas en este momento resulta que le están dando a Cristina, digamos, una luz de ventaja sobre la posibilidad de Macri. O sea, me parecen espantosos los dos escenarios, pero como que el sistema, digamos, nos estuviera condenando a estar en un teje y maneje perverso, en donde en definitiva va preso. A mí me termina dando lástima debido a esta altura, y me encanta que lo haya desafiado a Grabois a ir a pelear a la cárcel, por ejemplo, por buchón, pero en donde, digamos, la expoliación de YPF, que ha sido una cosa colosal, de miles de millones de dólares, es algo que no existe, con la complicidad. Siempre, lamentablemente, estamos haciendo mención de apellidos de origen hebreo, que por eso también nos tildan de antisemitas y qué sé yo, etc. Mira, yo te diría que durante, del 97, durante casi 20 años, con Adolfo Boy y otros compañeros, Alfredo Gali, organizamos un grupo muy importante que se llamó el Grupo de Reflexión Rural. Fue a partir de que Felipe Solá
aprobó la comercialización de la primera semilla transgénica en la Argentina. En realidad nos veníamos reuniendo antes cuando, como parte de este paquete, que todavía no habíamos advertido que era un paquete, se aprobaron las certificaciones de alimentos orgánicos. Nosotros estábamos en contra porque decíamos, ¿por qué el Estado te tiene que dar un papel para probar que lo tuyo es sano? ¿Y por qué el Estado requiere un tercero al que le tenés que dar el 10% para que él te dé un sello verde? ¿Por qué no lo hacemos como en Brasil, donde el que vende pone la cara y el otro le cree o no le cree? O como nosotros lo vimos en Canadá, que estaban los productores o un familiar de los productores vendiendo la mercadería. Y entonces me acuerdo que nosotros encontramos un cartel que decía algo contra los bichos. No entendíamos que era que no es orgánica, no, es contra algo de los bichos. Bueno, entonces al final entendimos, claro, tenían trampas de feromonas, o sea, que cazaban a los machos de los insectos depredadores, lo cual le daba a entender al cliente, al consumidor, de que evidentemente no necesitaban usar agrotóxicos, plaguicidas, porque mataban a los machos con feromonas. Bueno, en fin, pero esto surge de un debate que uno tiene que dar con el productor al que le compra, ¿no? Bueno, pero bueno, el asunto es que hace poco yo conversé de esto con Solá. Te estoy hablando de todas estas medidas que se tomaron en el año 96-97. Y me dice, y Solá me confesó que la única institución que formalmente demostró su contrariedad por la aprobación de la soja RR, digamos su desacuerdo, fue la Sociedad Rural Argentina. O sea, el viejo patriciado de apellidos vascos que han sido reemplazados por una nueva oligarquía, en general, con alguna excepción, de apellidos hebreos. Bien, es impactante, porque el kirchnerismo nos ha vendido que la oligarquía vacuna ha estado en contra del gobierno durante todos estos años. Entonces yo le dije, ¿y por qué estuvieron en contra? Y porque ellos tenían otro plan, que no era el plan de Menem, el plan de la agroindustria, el plan de Agrobocopatel, de Héctor Huergo. Ellos tenían otro plan. Claro, era otro plan. Entonces, ¿qué plan aprobamos? El plan de la izquierda promontonera, de los que volvían del exilio, del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria que venía de Costa Rica. Era otro plan, era un plan desarrollista de gente que hoy llamaríamos de izquierda. O sea, no fue Monsanto el que hizo. Monsanto lo aprovechó, por supuesto, le vino de perillas, pero no necesitó poner sugerentes Monsanto. La izquierda se lo dio servido, ¿por qué? Porque era el desarrollismo. Pensaron que había que liquidar a la vieja oligarquía, que era un estorbo, que era y que había que industrializar el agro. Esta consigna de gobernar es urbanizar, industrializar la ruralidad, como decía Cristina. Entonces, bueno, vamos a joder ¿a quién? A la vieja oligarquía vacuna. Estuvo muy claro. ¿Qué hicieron? Produjeron un monstruo 1000 veces peor. Ahora tenemos, pero claro, un monstruo para nosotros. Porque cuando uno empieza a pensar las consecuencias de esto fue la sojización compulsiva, que llega a cubrir 35 millones de hectáreas, y un despoblamiento masivo del campo argentino con una conurbanización galopante en todas las ciudades, desde Alto Comedero a Rosario a La Ferrere en Buenos Aires. Ahora, ¿eso quién lo hizo? Es decir, ¿cuál es la ventaja de haber conurbanizado la gente? Y bueno, es el 30 o el 35% que tiene Cristina. O sea, ahora el pejotismo tiene una masa cautiva. Digamos, el pejotismo es como una excrescencia de lo que fue el viejo peronismo. Yo creo que ya no le queda nada del peronismo, pero es un monstruo real que domina los territorios, como dice la izquierda, y que ha conurbanizado la población. Y la tiene en ese lugar, en esos conurbanos infinitos de miseria, la tiene sometida al Paco, a las redes narcos, a los punteros y ahora a los piqueteros, a las organizaciones sociales. Es una masa cautiva de pobreza que vota
¿A quién vota? A Cristina. El 30% de pobres que ella dejó es el 30% que tiene en las estadísticas que la apoyan. Ahora, ¿qué pasa con Mauricio Macri? Se dio cuenta que era una manera de gobernar el país. El sistema que le deja el kirchnerismo, y ahí se muestra también la funcionalidad entre unos y otros, es un país fácilmente gobernable, porque el que alimenta, el que paga a los líderes de la pobreza es su ministra. ¿Cómo se llama? La ministra de Desarrollo Social. Stanley. Stanley paga la pobreza y los líderes de izquierda de la pobreza le aseguran al gobierno que los pobres no van a hacer ningún tipo de quilombo, no van a rebelarse, no van a construir barricadas, nada, es decir, está todo tranquilo. Se discute dónde manifestarse, la policía de Patty Bullrich acuerda que sea un lugar que no molesten, y eso es todo. Es terrible. Ahora, el paquete de dinero que maneja Stanley es fabulosa. Y lo que pasa, y lo terrible, es que de ese paquete que está destinado a los planes y a los bolsones de comida y a los merenderos, ese paquete que es mucho más grande que en época de Cristina, mucho más grande, el 28% se lo quedan los aparatos. A nombre de la gestión y administración, todo esto lo ha descubierto y lo ha puesto en números y en papel una publicación que se llama eldisenso.com, que merece un homenaje. Y es la situación que tenemos, un país controlado donde no podemos resolver un tema de fútbol porque no se controlan las barras, pero sí podemos convocar al G20, porque los pobres no significan un riesgo. Y esto lo ha hecho el peronismo pejotista. Y esto es un secuestro, ¿entiendes? Es decir, millones de personas están secuestradas, mentalmente dañadas por 20 años de asistencialismo, de la pobreza. Yo he hablado con gente del menemismo, del kirchnerismo, que reparten comida. Me acuerdo uno que me dijo en la ciudad de Las Heras, dice, bueno, te imaginas, nosotros repartimos los bolsones, dice, y bajan gauchos de a caballo con el cuchillo atrás, dice, con el sombrero en la mano para llevarse un paquete de harina y aceite. Me dijo él, un líder del PJ, me dijo, a mí me dan asco. Hay cosas, no podés creer. Es como es perverso. Es absolutamente perverso, pero se ha institucionalizado la perversión. Entonces yo me pregunto, porque yo pretendo seguir siendo un revolucionario, y digo, ¿con quién hacemos la revolución si los pobres dan garantías funcionales a Macri? No, ¿se entiende? O se la dan a Cristina, que evidentemente va a ser el nuevo Bolsonaro si es que llega a ganar. En fin, yo creo que estamos muy atrapados, no sé cómo se desmonta. Es una metástasis lo que han armado. Y entonces, Grabois insiste, le hacen un reportaje, insiste, es un problema de distribución, no de producción. Lo dice 4 o 5 veces. Es de distribución y no de producción. ¿De distribución de qué? De la comida basura que producimos. ¿Qué es lo que producimos? Producimos soja y zumo de limón, y lo demás todo basura. Ahora, Jorge, te hago una pregunta. Acá, digamos, de lo que vos decías, evidentemente hay un sistema. Se ha armado un sistema que tiene largos antecedentes desde el 55 y profundizado en el 76, que da la base, destruir al viejo movimiento nacional para después implantar su sistema. Ahora, eso, digamos, se basa fundamentalmente que ha creado un aparato, digamos, de la falsificación en todo sentido. Se dice que se nacionalizó YPF y todos sabemos que eso no es una nacionalización. Lo que pasa con la soja, donde se ha eliminado la zona de producción, que vos decís que hacía la vieja oligarquía, por ejemplo, las carnes que no tenían competencia, que era la vieja oligarquía, la megaminería, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eso se basa fundamentalmente, creo que revertir eso, ¿no te parece que se asimila algo a la vieja lucha que se llevó adelante desde el 55, te diría el 70, que fue la lucha cultural, no solo con
las viejas escuelas Sí, sindicales claro. de Marechal, la labor de, qué sé yo, de Hernández Sarre y Jaureche. O sea, yo creo que estamos ante esa etapa, porque está Ante una lucha el pozo de barbarie, que no hay gente que comparto. reaccione. No. No sé qué te parece, qué te parece. Una lucha en el plano del pensamiento, ¿no? Que me parece que es estratégica, pues si no, no hay salida. Yo te digo, en su momento, yo he trabajado mucho en esto. En una cena estuve con Duhalde, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿te acuerdas? Eduardo Luis. Eduardo Luis Duhalde. Así como estoy con vos, comiendo. Y le voy explicando todo esto de la soja, ¿viste? De cómo fueron reemplazadas las chacras, de que ya hay una agricultura sin agricultores, de que la tienda del Cardón es un simulacro de ropa de gaucho para la gente que vive en la confitería del pueblo porque arrienda el campo, un pool de siembra, toda esta película de que las calles peatonales de los pueblos es para que la gente vea la 4x4 del otro. ¿Comprendes? Bueno, pero todo esto se armó, es como que no lo quisieron ver, que no hay más caballos. Yo estuve en la Dirección de Cultura de la Nación y desesperados los intendentes querían cursos para hacer riendas, porque no hay más riendas. Ahí me enteré que las riendas vienen de China. No hay monturas en la Argentina. Bueno, ¿sabes lo que me dijo Duhalde? Dice, pero entonces la soja es mala. Digo, pero le expliqué. China no permite para su pueblo, no permite los transgénicos. La Unión Europea no permite transgénicos a su propia población. Compra el transgénico nuestro para sus animales. Claro. ¿Entiendes? En China para los cerdos. Aquí a la clase dirigente le da lo mismo que comamos lo que comen los cerdos italianos. Ese es el resultado. Y hay, creo, en el trasfondo algo que en nosotros resultaba impensable en el año 70, que el viejo peronismo, que hoy es el pejotismo, se incorporara al sistema. Era impensable decir eso en los años 70. Pero bueno, es la y hoy el realidad. pejotismo, digamos, es el que permite la situación. Bueno, vota el presupuesto, una parte que es inconcebible y ese tipo de cosas. Hay una frase de Thierry Meyssan que a mí me cae como bien para seguir con este hilo. Meyssan dice, lo que tienen en común las élites occidentales es su ineptitud. Nosotros vemos que de repente se puede inventar en Francia en un año un candidato como Macron, financiado por la banca Rothschild, para arrasar, digamos, con una supuesta candidata fascista. El nacionalismo sigue generando pánico en el mundo libre. Y en 2 años Macron es un fracaso en todo. O sea, es un gobierno que ya no se sostiene. Digamos, como que la crisis del sistema representativo no es solamente que nos atañe a nosotros lo padecemos porque vivimos acá. Hemos estado ya charlando fuera de cámara, bueno, infinidad de veces del fraude, de la impostura, de la cantidad de gente que no participa en las elecciones, que se los cuenta como votos positivos, se los reparten los distintos partidos políticos, digamos. Fraude manipulado desde el Ministerio del Interior, desde el Correo, solivantado por los grandes medios que jamás ponen en duda absolutamente la honestidad de los comicios. Y estos falsos dilemas que nos imponen de perversión, de tener que votar por desesperación para que se vaya Frankenstein, pero para que venga Drácula. Y bueno, la pregunta que nos hacemos nosotros, que vos tenés una experiencia política que yo no tengo, Luis tiene un poco más experiencia política que yo, él viene de la izquierda nacional. La única experiencia política que yo hice fue en el 2002 con las asambleas, intentando darles una dirección política propia. Y le hemos hablado acá de repente con Olmos Gaona, que también es un hombre que está muy informado, participa, digamos. Acá hay un sistema perverso, no es un tema de nombres, no es que de repente si votamos Evita, zafamos.
está todo para atrás. Ya como que, ¿cómo nos podemos replantear o reformular o zanjar un debate que todavía no existe, de encontrarle la vuelta a un cambio revolucionario del sistema, siempre con medios pacíficos, porque nosotros en otro planteo tenemos toda la de perder, es histórico esto, o sea, la única hipótesis de acción política que tenemos es dentro de los marcos de la paz. ¿Cómo crees vos, Jorge, que eso se puede barruntar como debate, por lo menos proferirlo? ¿Qué tenés que decir al respecto? Mira, yo enfatizo mucho una postura a favor de la autonomía de los pueblos. O sea, ahora me sorprende que esta nueva militancia que se da sea una militancia que construye para conducir. Siempre se presupone que el militante va a ser dirigente. Hay como un escalafón, ¿no?, que lo lleva a dirigente de lo que organiza y luego a diputado o senador cuando es más anciano. Así es la cosa. La militancia en los años 50, 60 no era así. Uno luchaba para que el pueblo se empoderara o diera sus propios líderes, ¿no? En el mundo hoy hay pequeñas corrientes importantes, como el zapatismo, por ejemplo, que reconocen esta necesidad de autonomía de los pueblos, ¿no? Pero en general la clase dirigente argentina viene de otro origen, son sectores clase medieros que vienen del vanguardismo, del marxismo, de un manejo duro de la situación de la pobreza, ¿no? Pero entonces, bueno, yo creo que muchísima gente en la Argentina está construyendo autonomías barriales, rurales, que les permiten sostenerse en medio de esta situación caótica, ¿no? Hay un crecimiento. Yo te hablaba hoy de la reforma agraria que están implementando los indios Cuón por su cuenta, ocupando tierras y poniéndolas a trabajar como chacras familiares, pero conducidas por ellos por el Consejo Caraye. Y dialogan con los ministros, con el gobernador, y es impresionante ver que se sientan de igual a igual, porque los otros entendieron que son gente respetable que están trabajando. No son los que van a quemar la trochita. Comprende, hay una diferencia brutal entre los que luchan por el poder y los que manifiestan y los que luchan el no poder, como diría el surcoreano, ¿no? Digamos, no quiero el poder. De hecho, lo que quiero es el poder para mí como persona, para mi familia, para mi barrio, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero parece sutil, pero es muy definido esto, ¿no? Hacer política sin proponerse la conquista del poder. Parece que es tan revolucionario, como me decía Eulogio Frites, un dirigente indígena, que yo le preguntaba, ¿cómo ven ustedes esta cosa del poder? Dice, y a la mañana vos tenés que ensillar la yegua. Y estos blancos van de atrás como van al poder. Entonces, cuando le tocan el anca, el animal avanza. Entonces siguen caminando, el animal avanza, ellos van detrás, pueden estar una hora. Dice, al poder lo tenés que sorprender. Entonces te acercás, das la vuelta, como que no querés tener nada que ver con la yegua, hasta que ella te mira. Cuando te mira, te le vas acercando de frente, le rascás la cabeza, entonces baja la cabeza, ahí la embosalás. Bueno, toda una teoría. Pero realmente es esto lo que yo veía que están haciendo los Cuón en el Chaco, y les va bien porque han ocupado más de 4.000 hectáreas de tierras de colonos, y hasta ahora no hubo algún muerto porque los que pretendían ser dueños de la tierra mataron, pero no ha habido conflictos políticos con el poder político. Lo que pasa es que uno construye autonomía. Yo a mi edad sigo mejorando mi huerto, tratando de autoabastecerme, comprendes, de tener los animales de granja, lo que puedo manejar. ¿Para qué? Para ser libre, para comer sano, para compartir con otros, con mis amigos,
es muy importante esta construcción personal, porque me parece que cada uno debe tener una estrategia. Y mi estrategia pasa por ahí, el otro a lo mejor pasa por otro lado, pero lo importante, lo peor que puede pasar es no tener ninguna estrategia, que es lo que le pasa al común de los argentinos, que va como hojas al viento, ¿no? Pero uno no puede estar al margen de la situación política. Yo he sido durante varios años presidente de mesa, obligado por un juez. Y te digo que lo que vi me llevó a sospechar de todo esto. Me pasó, mira, la primera vez que llamo a la gendarmería a los gritos fue porque me querían matar en el recuento de votos. Tuvo que entrar el gendarme, vos podés creer esto, es divertido, ¿no? Con la ametralladora a protegerme. Porque eran de todos los partidos, me querían matar, porque ellos lo que hacen es rellenar los sobres. Yo nunca lo había imaginado. Los sobres en blanco, los sobres con cosas mutiladas, No, se rellenan, todos se acuerdan. Y todos funcionan al unísono, porque son militantes de diferentes partidos, piensan igual. Es un espanto, es un espanto. Además, como presidente de mesa, vos ves cómo los tipos traen a su padre viejo y le meten la boleta en el bolsillo. Todo esto lo ves, ¿no? Es un horror. Sí, hay algo de que se habla mucho, sobre todo de la corrupción y las corruptelas. Mientras tanto se apoya un sistema que genera corruptela. Moreno fue claro cuando dijo se puede corromper a uno, se puede corromper a 500, pero no se puede corromper a todos. Si vas a un sistema de participación, por ejemplo, lo que vos estabas mencionando de la experiencia esta en el Chaco, es imposible la corrupción. Porque en cuanto participan todos, no puede haber corrupción. Eso tiene mucho que ver con la democracia directa, que es todo un proceso. Hoy hablabas de optimismo. No se pueden determinar los tiempos, pero yo creo que las sociedades tienen dos opciones: o eligen vivir o se suicidan, ¿no es cierto?, colectivamente. Y creo que esa participación es la posibilidad de salir de este conflicto, que no tiene salida por vía de la partidocracia, que es ya hoy un negocio, ¿no es cierto? No se puede hablar de política. La política es una profesión sumamente digna, tal vez una de las más dignas, y esto son meros actos casi que linda, no están en el delito. La pregunta que te quería hacer, Jorge, era si en el 2002 habías participado con el tema de las asambleas. Mira, alguna vez participé en alguna asamblea de Buenos Aires, cerca de Primera Junta, o de 11, porque los vecinos nos pidieron ayuda, porque iban a ir los troscos a coparla y necesitaban alguna gente que pusiera el pecho. Y fueron y hubo incidentes. En Marcos Paz la asamblea no se pudo hacer porque la gente del Partido Obrero se colocó en el medio y yo les dije, ustedes son parte de la asamblea, se hace como crítica a ustedes también. No, échennos. No se pudo, no había un nivel de confrontación. Se levantó la asamblea por la presencia del Partido Obrero, además en el centro tratando de conducir la asamblea, pero el clima asambleístico estaba y hubo varios intentos inconducentes, ¿no? Pero lo vi como un gran momento de la historia argentina. Yo en ese momento, uno de los que trabajaba con nosotros era Leucovis, que luego se mató en un accidente de lancha, y él escribió libros sobre la asamblea y era un enamorado de ese momento glorioso. Me transmitió mucho de ese optimismo, ¿no? Jorge, te queremos agradecer por habernos acompañado. Los momentos de la conversación tuvieron sus picos de interés y te escuchamos con mucha gratitud y muy atentos. Así que esperamos tenerte cerca en cuanto se pueda. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Si quedan cosas pendientes, bueno, yo tengo hay que pagar la cuenta. No, tengo un lugar en Facebook. Un lugar en Facebook que se llama Trinchera y donde me pueden consultar, pero temo haber sido un poco optimista, pero
Yo te comentaba que No, te invitamos por eso. Gustavo Esteva, que es, creo, para mí, el más grande pensador vivo de América Latina, dice, no puedo ser optimista porque estamos en medio de la catástrofe climática y los pedazos se me caen sobre la cabeza. Bueno, yo a veces siento lo mismo, ¿no? Así que pido disculpas. Bueno, muchas gracias y buenas tardes.